Vamos a ver, nos quedamos nosotros en la página, perdón, en el artículo 117. Vamos hasta ahí. Un ratito. Recuerden que estamos siempre marcando para que en el tiempo del examen puedan estudiar lo que corresponde, los artículos que corresponden, no aquellos que no nos pide el programa o que de repente no son para nosotros del todo necesarios. Bueno, entonces el artículo 117, que es dentro del capítulo de los derechos y deberes políticos. O sea que de ahí en adelante, ¿verdad? En realidad vamos a pasar al 118, que es el sufragio. Bueno, el 117 también, ¿verdad? Nada más que si vamos a elegir, ¿verdad? Más importante es hablar sobre el sufragio, que es el voto, ¿verdad? Pero en ese sentido, ¿verdad? Es importante también saber, ¿verdad? Que todos los ciudadanos, el 117, ¿verdad? Sin distinción de sexo, tienen el derecho a participar en los asuntos políticos directamente o por medio de sus representantes en las formas que determina esta Constitución y las leyes. Se promoverá el acceso de la mujer a las funciones públicas. Y eso por un lado, entonces los derechos políticos. O sea, ustedes pueden candidatarse, no tienen más requerimientos, ¿verdad? Que tener la capacidad de derecho, ¿verdad? De hecho, nosotros se hacen mayores y en algunos casos tenemos cumplir los requisitos que se establecen en la misma Constitución. Por ejemplo, presidente, ser paraguayo natural, no naturalizado, natural, y tener 35 años. Puede ser varón o mujer, ¿verdad? Pero sin mayores requerimientos, no hay que tengo que tener un título universitario o tener un masterado, o sea, que cualquier persona ni siquiera hace falta que tenga estudios superiores, ¿verdad? Entonces, con tal de que le voten, que ganen en las elecciones. Entonces, justamente el 18 es lo que habla sobre el sufragio, ¿verdad? ¿Qué nos dice acá, verdad? De que el sufragio es deber, derecho y función pública del elector. Constituye la base del régimen democrático representativo. Se funda en el voto universal, libre, directo, igual y secreto, en el escrutinio público y fiscalizado y en el sistema de representación proporcional. Entonces, esos son los parámetros, ¿verdad? Dentro del cual tenemos que ejercer nuestro derecho al voto, ¿verdad? Que el sufragio, ¿verdad? Entonces, por un lado es un derecho, también es un deber y una función del elector. Entonces, cuando hablamos del derecho al voto, también debemos saber que es una obligación. Inclusive algunos países aplican multas, como Brasil, por ejemplo, ¿verdad? Si es que no va a votar, porque es una obligación. En nuestro todavía falta una ley que realmente establezca mayores, vamos a decir, sanciones. Pero muchas veces piden, ¿verdad? Para un concurso, lo que sea, ¿verdad? Presentar la constancia de votos. Pero es muy insignificante todavía vamos a decir, la presión que ejerce para que la gente vote. Es necesario que las personas aprendan a participar, porque nosotros mediante el voto participamos en la dirección del país, ¿sí? Porque sabemos que a través de nuestro voto es que los representantes son, vamos a decir, electos. Entonces, por eso es universal el voto, ¿verdad? Universal, libre, directo, igual y secreto, ¿sí? No es que un voto vale más, otro vale menos, ¿verdad? Es secreto, porque están los cuartos oscuros, no hace falta que nadie sepa, ¿verdad? Es un derecho que yo tengo que nadie sepa. Y, ¿verdad? Libre, sin presión, voto universal en el sentido que es para todos, ¿verdad? No es para uno una votación específica, otro para otro, otra votación, no, es la misma. Y escrutinio público es que se cuente, ¿verdad? O sea, que se revise los votos en forma pública.
Normalmente se pide, ¿verdad? Eso ya en la ley electoral, ¿verdad? Que esté por lo menos a 1 metro de la mesa, pero todos pueden, vamos a decir, visualmente por lo menos participar y escuchar cómo se están contando y se están fiscalizando las papeletas. Bueno, evidentemente que si es también por urna electrónica, también va a poder estar de cerca viendo cómo hacen ya la impresión, ¿verdad? La impresión de las votaciones que se hicieron en esa mesa. Por ahora continúa todavía en la mayoría de los casos por papeletas, pero siempre se menciona, ¿verdad? Que para que no sean más listas sábanas, necesariamente va a tener que ser por voto electrónico con el número de las personas, porque va a ser imposible. Imagínense si tenemos 100 candidatos y en una papeleta va a tener que estar 100, vamos a decir, 100 personas a las que va a ser muy complicado para poner una cruz, ¿verdad? Entonces, ese es el inconveniente que se tiene cuando es, vamos a decir, las listas abiertas, ¿verdad? No las listas sábana como les solemos llamar. Bueno, entonces, y fiscalizado, claro, hay representantes de la justicia electoral, también de los partidos. ¿Verdad? Los partidos tienen también que estar representados si es que quieren. ¿Verdad? En algunos casos ni siquiera pueden cubrir, ¿verdad? En cada mesa, pero pueden tener los partidos, pueden tener sus representantes en cada mesa. Y en el sistema de representación proporcional, ¿verdad? El famoso sistema DON, ¿verdad? Donde también, no porque uno pierda, no va a poder entrar, ¿verdad? El que gana tiene, estamos hablando no de presidente y vicepresidente, ¿verdad? Estamos hablando para senadores y diputados, ¿verdad? Las juntas departamentales, ¿verdad? Cuando hay varios representantes, entonces tienen que ir entrando también los que ganaron y después ya va el que tuvo en segundo lugar, va ingresando, o sea, va ingresando un poco de a poco de acuerdo a la proporción que establece ese sistema DOM. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda sobre una palabra extraña en este artículo? Están preguntando nada más. Pasamos entonces. Vamos entonces a los electores. ¿Quiénes son los electores? Tenemos en el 120. En este caso, acá 119, 120. Son electores los ciudadanos paraguayos radicados en el territorio nacional sin distinción que hayan cumplido 18 años. Los ciudadanos son electores y elegibles sin más restricciones que las establecidas en esta Constitución y en la ley. Los extranjeros con radicación definitiva tendrán los mismos derechos en las elecciones municipales. ¿Sí? O sea que muchos requisitos, por ejemplo, para ser electo, un extranjero no va a poder para presidente, vicepresidente o diputado o senador, porque la mayoría de las veces pide como requisito ser paraguayo natural, ¿verdad? Entonces, pero sí en las municipales, cuando ellos tienen radicación definitiva, tienen ya documentos paraguayos, están en forma definitiva, normalmente cuando 10 años o más, ¿verdad? Entonces ahí ellos también ya pueden participar en el ámbito municipal, pero no en el ámbito, vamos a decir, del gobierno central. Bueno, entonces los de 18 años, eso fue, vamos a decir, evolucionando. Nuestras constituciones del 92, en el sentido de que antes teníamos que irnos a inscribirnos al hacer la inscripción en el registro, vamos a decir, la justicia electoral, hay un registro cívico, ¿verdad? Donde la persona tiene que ir a inscribirse y ahí recién puede votar, ¿verdad? Sin embargo, actualmente por ley se estableció de que automáticamente todas las personas ya tienen que integrar, ¿verdad? La planilla habilitada para los votos. ¿Sí? Normalmente unos meses antes, ¿verdad? Para que pueda, o sea, tiene que imprimir, distribuir, ¿verdad? No puede ser todos los que cumplen 18 hasta el día anterior, pero normalmente, como depende de qué elecciones sean, ¿verdad? Por lo menos unos 4 meses antes se imprimen, ¿verdad? O 3 meses antes. Entonces, los que ya cumplieron 18 hasta ese periodo pueden votar. ¿Está bien? ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto?
¿no? Avanzamos entonces. Vamos al 121 del referéndum. El referéndum legislativo decidido por ley podrá o no ser vinculante. Esta institución será reglamentada por ley. El referéndum es para, vamos a decir, someter a aprobación de la población, ¿verdad? Si una decisión corresponde o no corresponde, ¿verdad? Entonces se llama referéndum a las personas voten sí o no, ¿verdad? Y ahí justamente en el 22 dice, ¿verdad?, qué no pueden ser objeto de referéndum, qué no se puede preguntar al pueblo. Entonces todo lo otro sí. Entonces no podrán ser objeto de referéndum, ¿verdad?, las relaciones internacionales, tratados, convenios o acuerdos internacionales, las expropiaciones, la defensa nacional, la limitación de la propiedad inmobiliaria, las cuestiones relativas a los sistemas tributarios, monetarios y bancarios, la contratación de empréstitos o presupuesto general de la nación y las elecciones nacionales, departamentales y las municipales. O sea que esto no puede ser objeto de referéndum, ¿sí? Y entonces, otros temas que no estén en estos puntos sí pueden ser objeto de referéndum, o sea, que es que se le consulta al pueblo si está o no de acuerdo o sea, qué decisión quiere tomar. Pero acá en el artículo anterior justamente nos decía, ¿verdad?, que el referéndum no es vinculante, o sea, que la población puede decir sí y el Estado dice, no, en realidad no conviene. Yo digo que no, o sea, que no es vinculante, pero es como saber qué opina el pueblo, ¿verdad? Hasta ahora nunca hubo un referéndum donde el pueblo diga sí y el Estado ganó, ¿verdad? Normalmente cumplen con lo que decide el pueblo, ¿verdad? Pero eh, tenemos nosotros la posibilidad de que el Estado no esté de acuerdo lo mismo, porque dice no ser vinculante. Pues, no ser vinculante o puede ser, eso depende. Por eso le digo, en la práctica, la mayoría son vinculantes, o sea, que el Estado respeta la voluntad del pueblo. Entonces, de repente puede decir, bueno, yo quiero saber, tipo, tomar la temperatura más o menos, cómo está el pueblo. Entonces, de repente hacen no vinculante, ¿verdad? O sea, que lo que decía el pueblo finalmente, voy a decidir otra vez. O puede decir, bueno, vamos a esperar a ver qué dice el pueblo y lo que decía el pueblo vamos a hacer. O sea, pues eso quiere decir que será o no vinculante, que decir que se respete esa opinión. Y acá ya vimos entonces estos temas que no pueden ser tratados o sometidos a referéndum, ¿verdad? Relaciones internacionales, convenios, acuerdos internacionales, no se le puede preguntar al Estado si quiere o no, ¿verdad? Las expropiaciones, ¿verdad? Recuerdan que ya vimos en el artículo 109 sobre las expropiaciones. La expropiación, recuerdan que era la facultad que tiene el Estado de privar a los particulares de su propiedad, puede ser bienes, muebles o inmuebles, ¿verdad? Que teníamos que dos motivos: por utilidad pública e interés social, ¿verdad?, previo pago de una justa indemnización a ser establecida convencionalmente o judicialmente, pero siempre tiene que ser por ley. Tiene que ser una ley para cada caso de las expropiaciones. Defensa nacional, ¿verdad? O sea, si va a entrar uno en guerra, no se le puede preguntar a la población, el Estado tiene que decidir. Las limitaciones de la propiedad inmobiliaria, o sea, que si la propiedad privada puede ser violada o no, o qué limitaciones, o sea, esas cuestiones no se le puede preguntar al pueblo, está claro en manos de las autoridades. Cuestiones relativas a los sistemas tributarios, ¿verdad?, los impuestos, tasas y contribuciones monetarias, ¿verdad?, si quieren o no quieren guaraní, quiere cambiar, lo que sea, ¿verdad?, cuestiones de bancos, eso que es exclusivamente el Banco Central del Paraguay, ¿verdad?, contratación de empréstitos. Empréstitos son los préstamos que realiza el Estado, ¿verdad? Cuando realiza el Estado, entonces, un crédito, un préstamo, ¿verdad?, se le llama empréstito. Y el presupuesto general de la nación, ¿verdad? Eso tiene una forma exclusiva, ¿verdad?, de que se presenta hasta el 1 de septiembre de cada año un proyecto de presupuesto por parte del Poder Central, del Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, ¿verdad?, y todas sus dependencias, las otras autoridades que van asesorando al presidente, ¿verdad?, pero finalmente por el Ejecutivo
El presidente es el que presenta el proyecto ante el Congreso, ¿verdad? Esto es analizado por una comisión bicameral por 60 días. Bicameral quiere decir que hay diputados y senadores, hay una comisión integrada por diputados y senadores, y automáticamente, o sea, ellos tienen 60 días para analizar ese proyecto presentado por el Ejecutivo, y después ese parecer de la comisión se le entrega a diputados primero y que puedan introducir modificaciones, después pasa a senadores que también pueden introducir modificaciones. Entonces después pasa para la promulgación o veto del presidente otra vez. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda sobre esto? Vamos al siguiente artículo acá, el 123. El 123 es justamente, ¿verdad?, sobre la iniciativa popular. ¿Sí? Se reconoce a los electores el derecho de la iniciativa popular para proponer al Congreso proyectos de ley. La forma de las propuestas, así como el número de los electores que deban suscribirlas, serán establecidas por ley. O sea que acá nos dice, ¿verdad?, de que las personas pueden también presentar un proyecto de ley. Hubo alguna vez el proyecto famoso de Fadul, no sé si recuerdan, un político bárbaro, Pedro Fadul, ¿verdad? Y ellos proponían en aquella época, ¿verdad?, más o menos como 15 años atrás, o más, no recuerdo exactamente, de que se saquen las listas sanas. Y hasta ahora no podemos librarnos de eso, ¿verdad? Pero que no sean más aquellas listas sábanas las que elijan especialmente a los diputados y senadores. Pero, ¿verdad?, quedó esa idea, ¿verdad? Y inclusive tuvo un proyecto electivo, participó, ¿verdad? Tuvo bastante repercusión, pero lo que dice la ley establece 60.000 firmas tienen que tener para que puedan ser acogidas, 60.000 firmas. Y claro que puede ser más, ¿verdad? En aquella ocasión creo que juntaban como 100.000, o sea, mucho más de lo que se necesitaba. ¿Está bien? Bueno, ¿alguien tiene alguna duda sobre este punto, sobre esta lección? Perdón, sobre este artículo. ¿No? Bueno. Después vamos al artículo. Bueno, este capítulo vamos al 127, que es de los deberes. 127. De los deberes, el cumplimiento de la ley. ¿Sí? Toda persona está obligada al cumplimiento de la ley. La crítica de las leyes es libre, pero no está permitido predicar su desobediencia. ¿Ya? Nosotros podemos, que de repente, no estar de acuerdo con la ley, con una determinada ley, podemos cuestionar, ¿verdad?, pero no podemos incitar para que no se cumpla, ¿sí? No podemos predicar la desobediencia, ¿sí? Porque eso también ya es un hecho punible, ¿sí? El Estado, o sea, ustedes saben que el Ministerio Público es representante de la sociedad, ¿verdad?, y trata de castigar aquellos hechos punibles que están establecidos en la ley penal, que afectan a la sociedad. Entonces, eso también, incitar a no cumplir las leyes es también un hecho punible. Entonces puede ser procesado penalmente, inclusive la persona, ¿verdad? Por eso dice que no está permitido predicar su desobediencia. Pero podemos criticar, eso es libre, ¿verdad? Estamos en un país donde tenemos, ¿verdad?, la famosa libre expresión, ¿verdad? Podemos decir lo que nos... Por eso estamos en democracia, ¿verdad? Porque teníamos ante una dictadura donde cualquier persona que protestaba o hacía cualquier, vamos a decir, cuestionamiento era muchas veces torturada, inclusive en algunos casos asesinada, ¿verdad? Entonces, no se podía. ¿Sí? Bueno, y por eso ahora tenemos un sistema democrático donde es posible, ¿verdad?, criticar las leyes y cualquier otra, pero sin predicar su desobediencia.
y toda persona está obligada al cumplimiento de la ley. La ley, estamos hablando, ¿verdad?, de aquella que emana del Poder Legislativo, ¿verdad?, y pasa por el Ejecutivo para su promulgación. El Poder Legislativo sanciona, los diputados y senadores sancionan las leyes y el Poder Ejecutivo, ¿verdad?, las promulga, pero también puede vetar total o parcialmente si es que no está de acuerdo, ¿verdad? ¿Entendimos? Pero otra vez, ellos pueden ratificarse solamente con un porcentaje mayor. No va a ser más por simple mayoría, tiene que ser ya con 3/4 votos para que se deje sin efecto el veto del Poder Ejecutivo, como ocurrió con este tema de la ANDE. Recuerden que hace poco diputados y senadores aprobaron una ley donde dejaban sin efecto estos meses de cuarentena la cuenta de la ANDE. Y el presidente vetó y después pasó para que vamos a decir, para que se mantengan, ¿verdad? Y los senadores creo que se mantuvieron y diputados que no consiguieron esos votos necesarios para que se mantengan. Entonces se quedó vetada la ley. Se mantuvo el veto porque no tuvieron los votos necesarios para mantenerse. Porque ya no es más simple mayoría, sino que tiene que ser de 3/4. Bueno. Después vamos a la siguiente, que es el 128, de la primacía del interés general y sobre el particular y del deber de colaborar. O sea, tienen dos partes. La primera parte, en ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés general. Todos los habitantes deben colaborar en bien del país, prestando los servicios y desempeñando las funciones definidas como carga pública que determinen esta Constitución y la ley. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, esta parte, ¿verdad?, donde dice la primacía del interés. El interés general prima, o sea, está por sobre, quiere decir eso, ¿verdad?, el particular. ¿Sí? Entonces, si una norma, ¿verdad?, o una cuestión está favoreciendo a menos personas y perjudicando a más personas, no debe continuar, ¿verdad? Tiene que modificarse porque lo que estamos buscando es que el interés general prime sobre el particular. ¿Sí? El interés general sea más importante, ¿verdad?, lo que beneficia a más personas de los que los que perjudican menos posible, ¿verdad? Si es que cualquier cuestión del Estado, ¿verdad?, tiene que tratar de mantener este principio, ¿verdad?, de que el interés general prima sobre el particular. Y la segunda parte, ¿verdad?, que todos los habitantes también deben colaborar con el país, prestando seguridad. Hay muchos servicios civiles, ¿verdad?, con el caso de los hombres, el servicio militar, que tiene que prestar al país. ¿Verdad? También con la objeción de conciencia se desnaturalizó un poco esto, ¿verdad?, porque anteriormente podían irse al cuartel, a Cimefor, dependiendo de si era un estudiante siendo menor. Ahora tiene que ser siendo mayor y muchas veces ya las personas van a la universidad, ya dejan finalmente el servicio militar, que es lo que dice el siguiente artículo, ¿verdad? Todo paraguayo tiene la obligación de prepararse y de prestar su concurso para la defensa armada de la patria, o sea, en el caso de guerra. A tal objeto se establece el servicio militar obligatorio. La ley regulará las condiciones en que se hará efectivo este deber. El servicio militar deberá cumplirse con plena dignidad y respeto hacia la persona en tiempos de paz. No podrá exceder de 12 meses. Las mujeres no prestarán servicio militar, sino como auxiliares en caso de necesidad durante el conflicto armado internacional. Entonces, cuando hablamos de servicio militar, dijimos que es más bien para los hombres, porque acá mismo dice que las mujeres no, ¿verdad? Solamente cuando hay un conflicto armado, estamos en guerra. Y tenemos entonces la obligación de servir a la patria cuando estamos en defensa, se llama cuando estamos en guerra. Entonces, hay un servicio militar que cuando en tiempo de paz no puede superar los 12 meses. ¿Ya? Tiene que ser máximo 12 meses. ¿Está bien? Pero continúa vigente eso, ¿verdad? No es que desapareció. Pero sí, ¿verdad? Continúa el tema de la objeción de conciencia, ¿verdad? Que está más acá, más abajo, ¿verdad?
Quienes declaren su objeción de conciencia prestarán un servicio en beneficio de la población civil. Esto es lo que la gente no, o sea, el Estado nunca pudo reglamentar, ¿verdad? Tiene que sacar una ley que reglamente esto, ¿verdad? Porque si es que no van al servicio militar, tienen que hacer un servicio civil, ¿verdad? A través de centros de asistencia designados por ley y bajo jurisdicción civil. No tenemos nosotros ninguna ley hasta ahora, del 92, imagínense cuántos años ya, ¿verdad? 92, 2002, 2012, 2022, 30 años va a ser en el 2022, ¿verdad? Dentro de 2 años, y todavía no pudieron hacer una ley que regule esto, ¿verdad? La reglamentación y el ejercicio de este derecho no deberán tener carácter punitivo ni impondrán gravámenes superiores a los establecidos para el servicio militar. ¿Sí? Si es que no, ¿verdad? No se cumple correctamente, tampoco puede irse a preso, por ejemplo, ¿verdad? Pero tiene que ser aquellos que sean similares a los castigos, ¿verdad? Que se pueda interponer a las sanciones dentro del servicio militar. Se prohíbe el servicio militar personal no determinado en la ley o para beneficio o lucro particular de las personas o entidades privadas. ¿Sí? No podemos hacer para una persona determinada el servicio, ¿verdad? El servicio militar. Estamos hablando de seguridad de la patria, no a una persona o una autoridad específica. La ley reglamentará la contribución de los extranjeros a la defensa nacional. Eso en el caso, ¿verdad?, de que se tenga que llegar a la guerra. Tiene que establecerse entonces por ley cómo van a contribuir los extranjeros. Bueno, después pasamos ya a este capítulo. Vamos a ver el siguiente capítulo de las garantías constitucionales de la inconstitucionalidad. Vamos, acá tenemos el 132, ¿sí? Capítulo 12 de las garantías constitucionales. La Corte Suprema de Justicia tiene la facultad de declarar la inconstitucionalidad de las normas jurídicas y de las resoluciones judiciales en la forma y con los alcances establecidos en la Constitución, en esta Constitución y en la ley. Entonces, acá directamente la Constitución Nacional delega exclusivamente a la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad?, la facultad para declarar la inconstitucionalidad de las normas jurídicas, ¿sí?, y las resoluciones judiciales. Las normas jurídicas pueden ser leyes, reglamentos, todo lo que tenga que ver, normas entran todas, desde la Constitución, las leyes, ¿verdad? Estamos hablando también de ordenanzas, edictos, resoluciones administrativas, ¿verdad?, que están por debajo inclusive de la ley, pero que siguen siendo normas, ¿sí? Cualquier norma jurídica. O resoluciones judiciales también, ¿verdad? Una sentencia, ¿verdad?, un acto interlocutorio que yo digo que va en contra de los principios de la Constitución Nacional. Entonces, la Corte tiene que decidir lo que sea la inconstitucionalidad. Bueno, después vamos al habeas corpus. Habeas corpus, ¿verdad?, que la traducción, ¿verdad?, hágase el cuerpo, quiere decir en el sentido de que es para proteger cuando una persona pueda estar siendo injustamente detenida, ¿verdad?, o cuando una de ellas esté detenida, que esté vamos a decir, en ambiente insalubre o peligroso, esté siendo torturado, lo que sea, ¿verdad? Entonces, eso es lo que trata de defender el habeas corpus, ¿verdad?, que finalmente tiene, ¿verdad?, 3 clases, ¿verdad? O sea, se dividen en 3. Puede ser preventivo, el reparador, ¿verdad?, y el genérico. Entonces, eso es lo que nos dice acá, ¿verdad? Vamos a ir viendo estos 3 y ya vamos a terminar la clase por hoy, ¿verdad? Entonces, pues este artículo es bien larguito, ¿verdad? Esta garantía podrá ser interpuesta por el afectado, por sí o por interpósita persona, sin necesidad de poder por cualquier medio fehaciente y ante cualquier juez de primera instancia de la circunscripción judicial respectiva. O sea, sin necesidad de poder quiere decir, ¿verdad?, aquel mandato, ¿verdad?, que yo le tengo que firmar un poder para que se vaya a presentar a alguien. Entonces, no hace falta eso, ¿verdad? Se entiende que es una urgencia, ¿verdad? De repente cualquier familiar mío o de la persona que está necesitando puede ir a interponer en el juez de primera instancia. En realidad esto fue reglamentado y hay normalmente
tanto en Asunción como en Ciudad del Este, Encarnación, tienen mesas de entrada. En ciudades más pequeñas o que no exista esa mesa de entrada, normalmente hay un juez de primera instancia ya de turno. Entonces, ahí se puede presentar, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede ser? Preventivo, como dice su nombre, ¿verdad? Antes que la persona esté presa, ¿verdad? Eso justamente dice, ¿verdad? En virtud del cual toda persona en trance inminente, o sea, está por ser, quiere decir, ¿verdad? Privada, en trance inminente de ser privada ilegalmente de su libertad física, podrá recabar el examen de la legitimidad de las circunstancias que a criterio del afectado amenacen su libertad, así como de una orden de cesación de dichas restricciones. Entonces la persona de repente ve que andan policías siguiéndole, ¿verdad? Diciéndole que tiene orden de captura, ¿verdad? Lo que sea, o de repente sin orden de captura de quien, ¿verdad? Se entera por una persona que le están buscando. Entonces él puede pedir al juez que revise pues, si es legítimo realmente el motivo o hay una legitimidad, ¿verdad? En la posible detención, si es que llega a ocurrir, ¿verdad? Entonces, pero este es antes que se le detenga. ¿Está bien? Después tenemos ya cuando el reparador, cuando ya está presa, la persona está, vamos a decir, detenida, entonces ella dice que no hay méritos para que se le detenga, ¿verdad? Y pide que se le suelte, ¿verdad? Entonces el reparador, en virtud del cual toda persona que se halle ilegalmente privada de su libertad podrá recabar la rectificación de las circunstancias del caso. El magistrado ordenará la comparecencia del detenido, ¿verdad? Quiere decir que venga el detenido de donde estaba preso junto a él, ¿verdad? Por eso el habeas corpus, hágase el cuerpo, tráigame el cuerpo, es la traducción literal, ¿verdad? Pero es que venga junto al juez, ¿verdad? ¿Qué hace entonces el magistrado? Ordenará la comparecencia del detenido con un informe del agente público o privado que lo detuvo, dentro de las 24 horas de radicada la petición. Si el requerido no lo hiciese así, el juez se constituirá en el sitio en el que se hallare recluida la persona y en dicho lugar hará juicios de mérito y dispondrá su inmediata libertad, igual que si se hubiese cumplido con la presentación del detenido y se haya radicado el informe. Si no existiesen motivos legales que autoricen la privación de su libertad, la dispondrá de inmediato. Si hubiese orden escrita, la autoridad judicial remitirá los antecedentes a quien dispuso la detención. Entonces, eso es justamente, ¿verdad? Como les estaba diciendo, ¿verdad? Cuando ya está detenida la persona, pero se juzga que no es, vamos a decir, no es correcta la detención o no es legítima la detención, ¿verdad? Ustedes saben, ¿verdad?, que tenemos pues, el Código Penal, el Código Procesal Penal, ¿verdad?, donde establecen, ¿verdad?, cómo tiene que ser detenida una persona. Supongamos que no le detuvieron con una orden de captura, o sea, sin orden de captura, o no fue en flagrancia, ¿verdad? Después de 3 o 4 días se pueden entrar en su casa y le llevaban preso. O sea, muchas veces ocurre eso, ¿verdad? Y no es lo correcto y puede pedir entonces que el juez analice si corresponde o no su detención. Bueno, estamos llegando ya falta un minuto genérico, este es el último, en virtud del cual se podrá demandar la rectificación en las circunstancias que no estando contempladas en los 2 casos anteriores restrinja la libertad o amenaza en la seguridad personal. Esto es, explico rápidamente antes que se acabe, ¿verdad? De cuando ya está detenida la persona, pero no en la forma que corresponde. Supongamos que está siendo torturado en la cárcel, le mantiene en un calabozo sin poder salir al aire libre, ¿verdad? O sea que ellos tampoco que yo tenga una orden me van a maltratar. O sea, yo tengo que tener también dónde y cómo hacer, y yo puedo pedir entonces que se revise dónde me están teniendo detenido. Entonces eso por eso es genérico. Puede ser como yo estoy diciendo en este ejemplo o cualquier otra forma que no sea tenido en cuenta en estos 2 anteriores.